Nos dijeron que esto iba a ser como dar una clase, pero claramente no lo es. También nos dijeron que no íbamos a ver al público, veo a todos, pero vamos a hacer lo que podemos, como siempre. Bien. A través de toda mi carrera vengo investigando cómo la exposición a la violencia influye sobre el desarrollo socioemocional y las trayectorias educativas. Empecé mi trabajo con niños refugiados en Bélgica, país donde nací. Ya me imagino que a nadie le sorprende que no soy de acá. Luego me fui al Congo para investigar adolescentes víctimas de la guerra. Y de ahí, a través de un uruguayo que conocí allá y que hoy es mi esposo, vine a Uruguay. Y cuando llegué a Uruguay en 2010 me dijeron, pero acá no hay refugiados, acá no hay víctimas de guerra, pero sí encontré otros problemas. 3 datos que me interpelaron. 1, la mitad de los jóvenes uruguayos sufre violencia en el espacio público. 2, 3 de cada 5 adolescentes, no, es peor, 3 de cada 4 adolescentes presenta ausentismo crónico, lo cual quiere decir que falta a más del 10% de las clases que debería asistir. Y 3, la mitad de los adolescentes uruguayos culmina educación media, solamente la mitad. Cada uno de esos problemas se agrava en contextos vulnerables. Entonces, no podrá ser que la exposición a la violencia en el barrio se vincula con las trayectorias educativas. Con esa pregunta empecé a trabajar en liceos en la zona oeste de Montevideo. Y con esto empezó un camino que hoy me lleva hasta acá, con muchas ganas de compartir mis aprendizajes. ¿Están listos? Bien. Bueno, existe una cadena invisible que conecta el barrio, el aula y el futuro de un adolescente. Pensamos en Juan, un estudiante de secundaria. No engancha mucho en el liceo, le cuesta en lo académico, le cuesta en lo social, repite año, le sigue costando. Y poco después Juan decide de dejar el liceo, abandona. ¿Qué pensamos de Juan? No se esforzó, no le importó, la familia no acompañó. Son explicaciones que quizá en algún punto aportan, pero son explicaciones incompletas. Son verdades cómodas. Existe una cadena invisible. Y esa cadena empieza por el barrio, empieza por el contexto barrial. Influye sobre lo que sucede en el aula. Determina el docente y su capacidad para atender ciertas realidades. Y termina con el adolescente, si le va bien o le va mal, si se queda o se va. Primer eslabón de la cadena, el barrio. En muchas ciudades de América Latina, crecer implica convivir con la violencia. Ser víctima, ser testigo, escuchar balazos, conocer a alguien que fue herido o que falleció en un enfrentamiento, en una rapiña. Normalizar la violencia. Nuestra investigación muestra que la exposición sostenida a la violencia en el barrio incide sobre cómo los adolescentes se vinculan con sus compañeros y con sus docentes. Impacta su salud mental, impacta su conducta, su motivación, su regulación emocional,
su seguridad, todas condiciones básicas para poder aprender. Hay niños que faltan a la escuela por miedo de quedarse herido en el camino. Hay adolescentes que eligen ser violentos y agresivos para no convertirse en víctima. Pero la historia no termina ahí. Segundo eslabón, el docente y sus condiciones. Porque la violencia no para en la puerta del liceo. Entra, se sienta en los bancos, se manifiesta en intervenciones policiales, en balas que entran en el aula, que amenazan a la vida. Se manifiesta en agresiones, conflictos, desconexión, ausentismo. Y el docente está ahí. No solamente trabaja en esos contextos, se hace cargo. Porque las políticas sociales no siempre llegan donde deberían llegar. Hicimos un estudio con docentes en todo el país y ahí observamos que la gran mayoría de los docentes enfrenta esos desafíos sin formación específica, sin herramientas, muchos de ellos sin un equipo multidisciplinar en quien apoyarse, sin tiempo remunerado y muchos de ellos trabajando en varios centros a la vez, la mayoría de ellos. Los docentes se mueven a las corridas de un liceo al otro para llegar justito para el próximo turno, comiendo parado en el medio. Conocimos docentes que no toman agua en casi todo el día porque no tienen tiempo para ir al baño. Esas condiciones desgastan al docente, perjudican sobre su bienestar y perjudican sobre la calidad de los procesos educativos. Pero hay un tercer eslabón, las habilidades socioemocionales y la convivencia en el centro educativo. Y ahí es donde la cadena puede romperse. Nuestra investigación respalda que cuando los adolescentes desarrollan habilidades socioemocionales que les permiten gestionar mejor sus emociones y gestionar mejor los conflictos, y cuando encima aprenden a desnaturalizar a la violencia, su futuro puede cambiar. Y cuando los docentes están formados y acompañados para desarrollar y fomentar esas habilidades y promover la convivencia en el centro educativo, mejora su bienestar, se sienten más capaces en su rol y mejora su permanencia en el centro educativo. Y con todo esto no estoy proponiendo que la escuela pase a resolver todo lo que las políticas sociales y de seguridad no han podido. Lo que estoy diciendo es algo mucho más acotado y urgente, que hoy en el sistema educativo toca atender realidades que superan a su misión y su capacidad actual. Pero hay un camino. Existen evidencias, existen herramientas y hay decisiones que se pueden tomar. La cadena que une al barrio, el aula y el futuro de un adolescente puede intervenirse. Siempre cuando las ciencias y la voluntad política se unen. Y esa es la apuesta de mi investigación. Y de muchos docentes que todos los días entran al aula sabiendo lo que van a encontrar y entran igual. Muchas gracias.